Momento para conversar con la profe Idania Martínez Grandales, pero antes, primero darle la bienvenida. ¿Cómo está? De lo más bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal la noche? Sí. ¿Anoche? Sí, no, porque la vi en una promoción. Usted y Miriam vestidas con tremendo caché. Nos íbamos para el club. Para el club. ¿Ustedes iban para el club? ¿Usted es de la tercera edad entonces? No me hagas esas preguntitas ahora. No, porque esto no tiene nada que ver con el idioma. No me quedó claro, no tiene nada que ver. Pero tiene que ver con el tema de la misión de hoy, profe. Soy de la segunda edad. De la segunda edad. Yo creo que yo también. También. Y creo que Jennifer también entra ahí. Sí, bueno, yo más o menos soy contemporánea con ella. Muchas personas se han comunicado con nosotros, profe, y tienen cantidad de dudas. ¿Sí? Muchísimas dudas. Tienen que ver precisamente con el tema de hoy. Club, la palabra mira, club, ¿de dónde proviene? Es un término del inglés. Una asociación de personas que se reúnen porque tienen también intereses comunes, ¿no? Y ya esta sería una pregunta muy particular, el plural. ¿Cuál sería el plural de club? Clubs con la S al final o con ES, clubes. De las dos maneras se forma el plural en esa palabra. Ya. Y un ejemplo, si yo le digo, a ver, al club fuimos Miriam y yo, o que fuimos Miriam y yo. O yo y Miriam. ¿Quién primero y hay quién después? Un enredo ahí que no entiendo. ¿Cómo es? ¿Está bien dicho de las dos formas? Gramaticalmente es correcto. Miriam y yo, o yo y Miriam. Gramaticalmente es correcto, fíjate. Sí. Pero por razones de cortesía, que la lengua, por supuesto, se basa también en esos aspectos que tienen que ver con la ética, la cortesía. La galantería. La galantería, siempre el yo, la persona que está hablando al final en esa serie. Muy bien. Pero gramaticalmente no quiere decir que esté mal, es simplemente por razones de cortesía, di Miriam y yo. Miriam y yo. Es decir, como decía un dicho que no diremos en televisión, no sé qué cosa, y yo. Entonces... De último. De último. Hay otra televidente que nos escribe, nos ha escrito y dice, voy solo, es decir, acentúo ortográficamente solo en la penúltima sílaba, se acentúa. Siempre solo en la penúltima sílaba tiene el acento prosódico, pero con respecto al acento ortográfico, antiguamente había una frase que decía, el solo que indica sin compañía está tan solo, que ni acento tiene. Y la Real Academia de la Lengua Española dice, claro, no acentúes ese solo que indica sin compañía, pero tampoco acentúes ahora el solo de solamente, el adverbio. En ninguno de los dos casos. Entonces no acentuar ortográficamente para fui solo y tampoco para fui solo yo. Ahora, lo que sí claramente tiene que quedar es que el acento prosódico donde recae la intensidad es en la penúltima sílaba. Otra persona se ha comunicado con nosotros, esta vez desde Marianao, Marisa Gutiérrez. Y un club puede ser liderado por personas de la tercera edad. La pregunta de la televidente es la siguiente. ¿Se dice liderar o liderear? De las dos maneras, dice la Real Academia de la Lengua Española, que está bien. En algunos lugares se dice de una manera, en otros de otra, pero por el uso frecuente se prefiere liderar. Liderar. A mí también me resulta un poquitico más... Se prefiere, no quiere decir que de la otra manera sea incorrecto. Y en el caso de reunión, la palabra reunión. Eso es solo contigo. Unirse con uno mismo en ese caso. Es la significación literal de la palabra. Ya. Ada Chávez de Guantánamo dice que el tema de hoy le invita a pensar en una palabra muy frecuente y es matrimonio. Tiene mat, que es madre. Y el resto de la palabra significa, en este caso, obligación. Matrimonio, obligación. Madre, obligación. Por ahí está la significación. ¿Y si hablamos entonces de compromiso? Con es junto y lo demás significa promesa, el resto de la palabra. Muy bien. Mari y Salvador nos escriben. Ellos se encuentran directamente en la calle 136 y 41, en Marianao. En Marianao. A tono con el tema, se interesan por la palabra pretendiente. Ese pre viene de prae, que significa al frente, y el resto de la palabra significa, en este caso, dirigirse al que está frente a uno, en ese caso. ¿Y existe entonces la palabra pretendienta? Para la mujer sí. Y para el hombre pretendiente a la mujer y pretendiente al hombre. Otro término que pudiéramos abordar es el de Cupido. Ese es en la mitología romana el dios
del deseo amoroso. Y en la griega está eros, de ahí las palabras que tienen que ver con este tema de hoy, erótico, erotismo. En la literatura, Celestina. Esa es la alcahueta, que también un poquitico se relaciona con estos temas, ¿no? Casamentera. Y es una obra literaria, un clásico de la literatura española y universal, de Fernando de Rojas. Y que no tiene nada que ver con nosotros. No tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Profe, gracias por haber estado una vez más. Gracias por la invitación. Aquí en La Ruta. Siempre los martes hablando del idioma y con el tema. Muy bien, ¿y no tomó su tecito? Ahora voy, ahora voy.